Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a otra edición del curso online de Tarot. Hoy vamos a hablar de la expansión y la contracción de las cartas. Un tema que normalmente cuando empezamos a leer Tarot o a incursionarnos en este mundo nos genera dudas. Y un poco la pregunta siempre es, ¿cómo hago para darme cuenta dentro de una lectura que una carta está expandida o contraída? Bueno, empecemos por lo primero. Expansión y contracción son términos lógicos o racionales que los tarotistas usamos para medir la energía, porque en sí, para el universo, todos somos lo mismo. La energía es la misma, quienes somos antenas para distinguir la energía somos nosotros. Entonces, cuando le estemos leyendo la carta a alguien, la persona no sabe que existen estas denominaciones, o si supiera que existen, tampoco le van a ser relevantes a la hora de su evolución. Pero sí nos es relevante para los tarotistas saber si una carta está contraída o expandida, porque esas denominaciones, como todas creencias, son pautas que nos permiten fluir y abrirnos a otras dimensiones, ¿no? De pronto, que vos le digas a una persona que nunca estuvo en esto, che, mira, hay dos tipos de energía, una baja y una alta, una expandida y una contraída. Ah, ¿en serio? Yo pensé que era todo lo mismo. No, resulta que hay matices energéticos, igual que vemos tonos dentro de el arco iris, por ejemplo. Entonces, por otro lado, hay autores como Jodorowsky que hablan de una carta tiene aspectos estancados y aspectos fluidos. Porque yo no, digamos, usé durante mucho tiempo estas denominaciones, pero ¿por qué me incliné más por expansión y contracción? Porque porque me da la sensación con que estancado y fluido es una cosa fluida como, fluye, como algo muy volátil y que no, como sin fuerza me da, ¿no? Y estancado me da algo que metes el pie en un pozo y no salís. Algo que se estanca es algo como que inmóvil, ¿no? Como agua podrida me daba la sensación. Entonces preferí utilizar estos términos de expansión y contracción que me hacen acordar mucho como al funcionamiento de los músculos, ¿no? Si un músculo se contrae, siempre se va a volver a expandir, siempre se va a volver a descontracturar. Entonces, este acercamiento a la oscuridad, llamándolo contraído, me da la sensación de que puede ir hacia la luz, que puede eh, alivianarse, relajarse. Eso por un lado. Por otro, eh, también antiguamente en realidad hay muchos tarotistas que utilizan esa forma para leer, yo no, porque siento que me opaca el paisaje, pero es esto de que cuando la carta sale del revés está contraída y cuando sale del derecho está expandida. A mí siento que me opaga mucho la visión. ¿Por qué? Porque más allá de que una carta esté expandida o contraída, en realidad lo que importa es eh, el tercer estado que genera la combinación de esto, ¿no? Porque la expansión es como la luz y la oscuridad es como la contracción. Y si ustedes miran sus caras, en este momento van a ver que hay zonas que están iluminadas y otras que están en sombra, pero que sus caras forman un paisaje. Y que si sacan una sombra o una luz no va a ser lo mismo. Ustedes contemplan la totalidad, contemplan el paisaje que forma la luz y la oscuridad, la luz y la sombra, la expansión y la contracción. Entonces, eh, hay una alquimia y eso es lo más importante en realidad. Entonces, si yo estoy viendo si la carta sale del revés o al derecho, siento como que no hay alquimia, no hay paisaje. Entonces, prefiero leerlas todas de como en la misma orientación geográfica de la mesa, ¿no? O del paño de tarot,
para que visualmente no me genere una distorsión, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El colgado está al revés, pero porque esa es su forma natural de estar. Entonces yo me voy a dar cuenta cuando veo una carta más allá de si sale del revés o del derecho, que es una cuestión de cómo yo en realidad ordene el mazo, no es tan azaroso, o cómo mezcle o baraje. Yo puedo mirar esa totalidad, ¿no? Como que los ojos se me deslicen a través de las cartas. Así que la clave para darme cuenta de si digamos, una carta está expandida o contraída, va a tener que ver con sentirla, ¿no? Y con algunas pautas lógicas que vamos a ver luego. Bueno, hablemos un poco de qué implican estos estados, ¿no? Que para mí forman la danza de la evolución. Nosotros nos expandimos, nos contraemos, nos expandimos, nos contraemos. Y así vamos como descubriéndonos, porque yo creo que hay una teoría que es la del laberinto, ¿no? Yo estoy adentro de un laberinto y estoy contraída, ¿no? Estoy como, bueno, sabiendo que puedo salir, pero estoy ahí como o no, ¿no? Como sintiéndome mal porque estoy encerrado y subo una escalera y miro desde arriba, miro el laberinto y digo, esto era fácil, bueno, me expandí ahí. Pero la humanidad viene a este plano a transmutar lo denso, a convertir lo contraído en expandido. Entonces, esto es como desbloquear niveles, ¿no? Voy desbloqueando niveles de sombra y me voy conociendo a mí mismo. Entonces, la idea de la vida no es estar a veces siempre cómodo ni siempre expandidos, poder tener retos y disfrutar de la expansión y la contracción, saber el momento de cada cosa. Bueno, y ser amorosos, ¿no? ¿Qué implica la expansión? Implica que la energía fluye y también que sabemos distinguir las señales del universo, ¿no? Como una relación dialéctrica entre mi interior y el exterior como manifestación de mi esencia. Se parece al verano, a la primavera, a la luna llena, a la luna creciente, ¿no? La energía sube, los procesos son más claros, se distinguen más, se entienden más y digamos, no estamos tan condicionados por fuerzas inconscientes. En vez de la contracción no entendemos, nos cuesta, nos sentimos rígidos, incómodos y hay muchas fuerzas inconscientes que nos están moviendo y que no distinguimos. Recordemos que lo inconsciente es algo que yo no puedo ver, que yo no puedo entender, que me supera, ¿no? Y en este estado la energía se retuerce, es parecida a la del invierno, a la del otoño, ¿no? Como me despojo, se me caen las hojas. Y nos vemos normalmente condicionados por creencias que ignoramos, creencias que generan realidad y que son limitantes. La diferencia entre una creencia expandida y una creencia limitante es que una me sirve y otra no. La creencia limitante lo que hace es como opacarme la potencialidad de la realidad. Y hay resistencias por parte del ego a entregarse al fluir de la vida, ¿no? Y a aceptar que esto que me está pasando lo he creado yo. Normalmente en los estados contraídos aparecen las 3 manifestaciones del ego, que ya voy a subir un videíto sobre el tema. Las 3 manifestaciones del ego son víctima, la manifestación de la víctima es la queja, alguien que se queja. Fíjense igual como caemos, ¿no? En esto en el diario. El ego salvador, el que se entromete y todo el tiempo estás queriendo como ocuparse de problemas ajenos y ocuparse de problemas ajenos le ahorra tener que ocuparse de los propios. Es como su mecanismo de fuga y de no, porque digo, ninguna de estas manifestaciones del ego es responsable.
ni ni el ego salvador, ni el ego víctima. Por otro lado, tenemos el último ego, que es el ego verdugo, que se aprovecha del salvador y de la víctima y dice, estos son todos unos idiotas, y se cree por encima de todo y manipula, tergiversa. Igual los tres manipulan y tergiversan, ¿no? La víctima, tanto el salvador, ¿no? Algunos reclaman, otros se quejan, pero todos lo hacen. Lo que pasa es que el verdugo tiene como la cualidad de aprovecharse de estos roles. Y se cree también como ajeno a eso, como que no le toca. Y ahí suelen estar mucho como los psicópatas, ¿no? Normalmente a las consultas de tarot llegan los neuróticos, como nosotros, que somos la gran mayoría, y los psicópatas no suelen llegar a esto porque están muy lejos de ver como el gran narcisismo que tienen. Igual no voy a hablar mucho del tema porque no soy psicoanalista, me gusta mucho el psicoanálisis, pero no soy una experta en eso. Bueno, vamos a hablar un poco de, ¿cuándo se contrae o se expande una carta? ¿Cuándo es que sucede eso? Bueno, para que ustedes entiendan, una carta, cualquier arcano, el arcano sin nombre, el loco, el diablo, el emperador, es como que vibran así, ¿no? En este sube y baja, ¿no? La idea no es caer como todo el tiempo en este sube y baja, ¿no? Que es muy desgastante, me expando, me contraigo, sino poder como generar, más allá de que la energía suba y baje, más allá de que el exterior suba y baje, se expande y se contraiga, pasen hechos hermosos, pasen hechos trágicos, hermosos, trágicos, ¿no? Estas ondas que nosotros observamos todo el tiempo, es que nosotros podamos estar acá, en este centro, sintiendo. Yo no digo que no haya que sentir y que haya que ponerse en modo om, ¿no? Que igual es una vibración de equilibrio y que haya que estar siempre mente en blanco. O sea, mente en blanco para recibir todo, para poder sentir. Entonces, un arcano, ¿no? Tiene un punto alto de vibración y un punto bajo, un punto expandido y un punto contraído. Entonces, ¿cuándo se contrae una carta? Bueno, por ejemplo, una carta expandida se empieza a contraer, ¿sí? Cuando es momento de pasar a la siguiente, porque piensen que acá hay un arcano, acá arriba, y acá hay otro, ¿no? Por ejemplo, el emperador. ¿Cuándo se contrae el emperador? Bueno, cuando está por ingresar al arcano del Papa, ¿no? Toda esta onda pertenece al arcano del Papa, por ejemplo, y toda esta onda al arcano del emperador. Lo mismo con todos. Y lo mismo en una lectura que no sea, recuerden, a ver, que no sea así pareja, ¿no? Porque al tarot se lo juega desordenado. Entonces, cuando, por ejemplo, imaginemos la relación de una fuerza y un emperador. Bueno, ¿cuándo se empieza a contraer una fuerza que tiene que pasar emperador? Bueno, se empieza a contraer cuando sus actos van en contra de la corriente de la materia, que es la corriente de vida y expandida que propone el emperador, ¿no? O podríamos pensarla al revés. ¿Cuándo un emperador se contrae? Cuando tiene que pasar a una fuerza. Se empieza a contraer cuando quiere imponer la rigidez de la materia sobre el fuego del deseo y esa expansión impulsiva que nos trae la fuerza, por ejemplo. Así que, teóricamente, ¿no? Digo, porque hay muchos matices, una carta expandida se empieza a contraer cuando debe pasar al siguiente estado, a la siguiente carta. Y esto le requiere un trabajo, entonces se resiste a hacerlo.
Lo mismo una contracción. A veces no queremos soltar las expansiones porque es momento de estar bien y hay que animarse a estar bien y una etapa nueva y no queremos, por ejemplo. Bueno, y acá viene como la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta que esos estados están expandidos o contraídos? Bueno, el primer paso es intuitivo, sintiéndolo. Y acá en el sentir prima muchísimo la primera impresión. ¿Qué siento cuando veo la carta? ¿Cuál es la primera impresión? Y muchas veces van a tener impresiones que a su mente lógica le parecen una pavada y le parecen un absurdo. Permítanse decirlo. Hay dos formas de entrar al plano de la interpretación. A través de la certidumbre, lo que yo tengo en claro que estoy viendo esto, y por la incertidumbre, yo no tengo en claro lo que estoy viendo. Entonces ahí es útil planteárselo al consultante, porque puede ser que para ustedes y para su vida cotidiana sea tan absurdo que están viendo eso, que no lo digan porque su ego dice, no, pero ¿cómo vas a decir eso en una lectura? Es súper absurdo. No lo digas. No, y ahí tienen que decir, no, bueno, ego, si nos tenemos que llevar una patada, nos la llevaremos. Vamos a decir qué significa esta carta. Contra todo riesgo. Y por ahí el consultante les puede aclarar. Esto es un movimiento de espejos. No, nos complementamos entre el tarotista y el consultante. Hay una relación dialéctica. Las buenas lecturas se hacen de a dos. No es solo gracias a que ustedes canalizan información, es gracias a que la persona también canaliza y está abierta a escuchar eso. Entonces, el primer paso y el que más detestan, ¿no? Porque la mente dice, pero ¿cómo que sentir? ¿Sentir? No, yo tengo que pensar, dame cuestiones para pensar. Bueno, también le vamos a dar a la mente cuestiones para pensar, para que se tranquilice. Pasos lógicos. Bueno, vamos con lo primero. Una de las pautas sobre las que se pueden apoyar es si los números bajan o suben. Si los números suben en una lectura, por ejemplo, 1, 5 y 8, podemos hablar de que la energía se expande. Y puede contraerse si los números bajan, como en este ejemplo que les puse acá, 19, 16 y 12. Y díganme si no hay como algo que realmente se contrae, ¿no? Estaba súper bien, tenía un vínculo divino, puede ser un amigo, por ejemplo, con el que me llevaba súper bien y de pronto nos echaron del trabajo o tuvimos un problema o nos enteramos de algo que nos desunió. Entonces nos separamos y ahora estoy solo recalculando mi vida, ¿no? Y me siento atado. Bueno, esto es una energía que está contraída, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, ya saben, pueden fijarse si los números ascienden o descienden. Esto todo con pinzas, porque en el terreno de la intuición no hay certezas lógicas. Hay algunas, no todas. Bueno, ¿y cómo yo distingo estos estados, además de con lo numerológico? Bueno, a veces pasa que hacemos una pregunta y el arcano que sale no encaja. Decimos, es como, ¿qué hace este arcano acá? O sea, esto no encaja con el modelo de pareja o el modelo de trabajo. Bueno, y es muy probable que el arcano esté contraído. Por ejemplo, yo les puse acá unas preguntas a modo, ¿mi pareja está comprometida con la relación? Y sacamos una carta y sale el ermitaño. Bueno, este ermitaño está contraído. O sea, nos está hablando de una pareja, de que mi pareja está muy absorto en sus crisis, que está teniendo un síndrome de vejez, por ejemplo, se siente muy mayor y no sale, de que no se está animando a pasar una etapa nueva. Claramente este ermitaño está contraído en relación al compromiso de la pareja, porque una carta más de compromiso en pareja es el sol, los enamorados, el juicio, por ejemplo, o incluso el emperador. Por ejemplo, ¿no? Serían como los ejemplos más típicos. Otra pregunta, ¿no? Para distinguir esto es, ¿qué está ocurriendo en mi trabajo que las ventas han decaído? ¿No? Y aparece el enamorado. Bueno, puede ser, este enamorado está contraído, mírenlo.
les recomiendo, que no lo dije, me olvidé, siempre que yo voy a hacer una práctica de lectura en el video, páusenlo, miren ustedes primero las cartas y después escuchen mi devolución para ver cómo, ¿no? Si les resuena, si les hace, ¿no? Si tiene que ver con lo que pensaron. Entonces, ¿qué está ocurriendo en mi trabajo que las ventas han decaído? Bueno, este enamorado está mostrando algún tipo de quilombo, habladurías, chusmerío, ¿no? Hay un teléfono descompuesto, la gente se está peleando entre sí, hay como mucho puterío, hablando mal, ¿no? Gente que como que se toca entre sí, como que hay como muchos malentendidos. Entonces, hay problemas personales que están afectando a las ventas, que están afectando a cómo los empleados venden o cómo vos vendés, por ejemplo. Bueno, entonces, la pauta sería si en una lectura alguno de los arcanos que aparecen no encaja con lo que el consultante nos describe o con lo que la pregunta nos propone, puede estar de determinada manera, puede estar contraído, por ejemplo. Estoy viendo que me falta agregar algo acá. No, perfecto, acá está, pensé que se había ido la diapositiva. Ay, qué bueno, qué tranquilidad, ya me parecía raro. Y el último paso lógico para poder distinguir si una carta está expandida o contraída es a través de la pregunta, ¿sí? Porque cuando nosotros creamos estructuras de lectura podemos generar como intenciones, ¿no? Yo le doy a esta carta la intención de que me hable de los pros de la situación o de los contras. Si le doy la intención que me hable de los contras, claramente le voy a estar pidiendo al arcano que salga contraído, lo puedo manejar de antemano. Si le hablo de los pros, y bueno, el arcano me va a hablar como de la potencialidad. Siempre hay algo oscuro y luminoso. Entonces, por ejemplo, miren esto, ¿no? ¿Sobre qué puedo apoyarme durante este viaje? Es una pregunta que va a permitir que el arcano salga expandido. Y acá les puse como ejemplos capciosos, ¿no? Una torre. Las torres siempre es como, hoy una torre en el viaje va a salir todo patas para arriba. Bueno, sobre lo que te podés apoyar es sobre la capacidad de fluir y de flexibilidad que te da esta torre en vos. O sea, esta persona puede adaptarse a cualquier cambio. Tenemos que confiar también que lo que no salga durante el viaje va a estar expandido, porque en realidad nos quiere llevar a una sorpresa y a vivir un viaje fuera de lo común, un viaje más uraniano, si se quiere, más descontrolado, más caótico. Entonces me puedo apoyar sobre esta capacidad que yo tengo de desestructurarme ante las situaciones, vendría a decir esta torre. Y por ejemplo, otra pregunta, ¿cuáles son las dificultades de este proyecto? Y me sale el emperador. El emperador, proyecto. Pero a ver, si hablé dificultades, el emperador no me va a estar hablando desde una expansión, me va a estar hablando desde una contracción. ¿Y cómo se contrae el emperador? Bueno, siendo rígido. O sea, las dificultades de este proyecto es que estás muy cómodo en lo que haces y no te querés animar como a dejar esta zona de confort. Habría que revisar también cuestiones con papá, ¿no? Como papá tenía un mecanismo de protección que era rigidizarse y negar todo y, ¿no? Como darle la espalda a todo. Así que la tercera pauta para distinguir si una carta está expandida o contraída es que en los paisajes de lecturas podemos asignarle un rol a la carta que sacamos, ¿no? Rol de pros, rol de contras. Esta intención que le demos dirigirá la energía y por ende el estado en el que la carta vibre. Bueno, estas serían todas las pautas y quería aclararles antes de terminar esta clase que expandido y contraído no son lo mismo que malo y bueno. Malo y bueno son denominaciones de nuestro juicio que sigue existiendo con nosotros. Los seres humanos somos los que tenemos juicio. Esto no me gusta, sí me gusta, esto me parece mal, bien. Pero que expansión y contracción no las asociamos a malo y bueno porque les estamos brindando a través de este nombre que les ponemos de expansión y contracción a la energía
de evolución. Si yo digo que algo es malo o bueno, ya me estoy corriendo del eje evolutivo. Porque lo malo está asociado a malo y no hay nada que hacer y esto es malo y no me voy a salir de eso y no entiendo. En vez de yo le doy contracción, sé que forma parte de un movimiento más global y universal que es la evolución que me trasciende a mí mismo también y a lo que yo quiera y a mí a lo que Jazmín, a la conciencia Jazmín le parezca mal o bien. Recuerden, también tenemos números pares, impares, ¿no? Que asociamos a lo activo, a lo receptivo. Las polaridades están, ¿no? Luz, noche, día, noche, frío, caluroso. Bueno, con el frío y el calor lo vemos. A veces es necesario que haya frío para conservar los alimentos y otra calor para cocinarlos porque hay alimentos que no se pueden comer crudos o que son muy pesados. Es como que no están ni mal ni bien, sino que sirve para una cosa y para otra. Lo mismo para la expansión y la contracción. O sea, tienen finalidades que nos llevan a la evolución y que forman parte de ese marco. Así que bueno, espero que les haya podido aclarar un poquito más esto y cualquier duda que tengan ya saben que pueden contactarme por WhatsApp o en las clases mensuales. Les mando un beso.